Desde el primer segundo en que estalló la noticia, se podía sentir en el aire. Era esa extraña electricidad estática que solo aparece cuando algo enorme, algo sísmico, se está moviendo detrás de los impenetrables muros del palacio. Los reporteros contenían la respiración, los comentaristas reales buscaban aire y cada notificación de YouTube sonaba como una campana de alarma. Porque de repente y saliendo de la nada, el palacio, esa misma institución que sobrevive gracias al silencio, la misma que suele responder a las crisis con una ceja levantada y una taza de té Earl Grey, decidió hablar. Y cuando el palacio habla, uno sabe que algo ha ido terriblemente mal. El mundo se despertó con una sola frase iluminando las redes sociales, confirmando que el príncipe Harry había llegado a un punto de quiebre emocional. Para entender el titular, hay que mirar el contexto. El momento fue brutal. Apenas unas horas antes, Meghan Markle había aparecido en otra conferencia reluciente, pronunciando otro discurso cuidadosamente construido sobre cómo recuperar el poder de la narrativa. Pero esta vez, la entrega se sintió más afilada, más tensa, como si incluso ella estuviera luchando para evitar que la fachada se agrietara. La gente notó el tono cortante, la sonrisa tensa y la forma en que ella seguía refiriéndose a ser silenciada en una habitación llena de personas que estaban allí literalmente para escucharla hablar durante 40 minutos seguidos. Sin embargo, eso por sí solo no habría desencadenado una respuesta del palacio. Lo que realmente apretó el gatillo fue algo mucho más profundo, algo visible en los ojos de Harry. Según fuentes internas, el punto de inflexión llegó durante el último intento de Harry y Meghan de cambiar su imagen pública. Era una campaña nueva y brillante, destinada a reconstruir la confianza. Pero en algún lugar entre las sesiones de fotos, la sinceridad ensayada y las pausas dramáticas, algo dentro de Harry finalmente se rompió. Los testigos lo describieron como visiblemente agotado y emocionalmente frágil, mientras Meghan, pulida como siempre, seguía empujando los puntos de conversación, corrigiéndolo a mitad de la frase y apretándole el brazo cada vez que él se desviaba 1 milímetro del guión. Harry parecía querer estar en cualquier otro lugar de la Tierra. Esa tensión no se puede ocultar, se irradia, y la audiencia lo sintió a través de la pantalla. Twitter se volvió nuclear. Los comentarios eran desgarradores. ¿Por qué parece que está a punto de llorar? Se ve atrapado. Es difícil ver esto. Parpadea 2 veces si necesitas ayuda. 10 minutos después, el clip estaba en TikTok. 30 minutos después, tenía 2 millones de vistas. Para el mediodía estaba en todas partes. Y entonces llegó la verdadera onda de choque. Un ayudante del palacio, hablando con ese tono clásico, frío e inexpresivo con el que prácticamente nacen los miembros de la realeza, dio una línea tranquila pero devastadora a la prensa. El duque ha alcanzado un umbral emocional. Su bienestar es ahora una preocupación prioritaria. Nada sobre Meghan, nada acusatorio. Solo una frase simple que decía mucho más de lo que aparentaba. De repente, el mundo ya no hablaba de marcas, tormentas de relaciones públicas o lanzamientos de podcasts. La conversación cambió hacia Harry, el hombre, el hijo, el hermano. Había una sensación inconfundible de que se estaba rompiendo bajo la presión. No la presión real, ni la mediática, sino una presión profundamente personal. Incluso los tabloides se suavizaron por un momento, lo cual dice mucho. Los comentaristas, usualmente despiadados, pausaron su indignación ensayada y dijeron lo mismo de diferentes maneras. Se ve roto. Y fue entonces cuando el palacio, la vieja guardia, esa maquinaria cuidadosamente coreografiada durante siglos, intervino silenciosamente detrás de escena. No por venganza, ni por rencor, sino por miedo real por uno de los suyos. Las fuentes afirman que Harry contactó a un viejo confidente, alguien de su vida anterior a todo esto, y la presa emocional simplemente estalló. No fue un escándalo dramático ni una confesión de telenovela, sino algo mucho más humano y doloroso.
Dijo que se sentía abrumado. Dijo que se sentía perdido. Dijo que sentía que no podía respirar. Mientras tanto, de vuelta en California, se informa que Meghan estaba furiosa por cómo los medios interpretaron las imágenes. Su equipo entró en acción, intentando reescribir la narrativa con precisión quirúrgica, insistiendo en que Harry estaba bien y que la pareja no estaba preocupada. Pero el público ya no compraba esa versión. La verdad de las relaciones públicas ya no podía competir con la cruda realidad de la tristeza de un hombre. La verdadera tormenta no vino de los críticos pagados, sino de la gente común. Eran espectadores ordinarios, personas sin agenda política ni odio previo, que simplemente vieron el dolor desnudo en el rostro de un hombre. Y como suele suceder en tiempos de crisis, surgieron expertos en lenguaje corporal de debajo de las piedras, como setas después de la lluvia. El consenso fue brutal. Un experto señaló que el clip mostraba los signos clásicos de una fatiga emocional terminal, añadiendo que la caída de los hombros de Harry telegrafiaba una sola palabra: derrota. De repente, las viejas advertencias del príncipe William sobre la relación apresurada con Meghan Markle resonaban con una verdad profética. El video fue reanalizado hasta la saciedad. Ralentizado, ampliado, desmenuzado cuadro por cuadro. Se podía sentir prácticamente al mundo entero conteniendo la respiración, observando cómo un príncipe que una vez irradió un encanto travieso y vital, ahora parecía una sombra pálida de sí mismo. Por supuesto, los partidarios de Meghan contraatacaron en línea, insistiendo en que el público estaba malinterpretando un simple cansancio por el viaje. Pero incluso sus defensores más leales no podían explicar la repentina participación del palacio. Hay una regla de oro en la monarquía. El palacio no habla para defender dramas, no se meten en chismes. Hablan cuando hay vulnerabilidad real, hablan cuando huelen el peligro, hablan cuando temen que un príncipe pueda estar deslizándose fuera de su alcance, cayendo en un abismo. Y eso es exactamente lo que se sentía en el aire. Un hombre estirado demasiado fino, cargando demasiado peso, encerrado en una vida que no le encaja, pero de la que no puede escapar sin consecuencias devastadoras. Entonces, tarde esa misma noche, otra filtración golpeó a la prensa como un mazo. Se informó que Harry se había retirado de una aparición pública inminente, citando razones personales. Esto fue grande, fue enorme. Los Sussex nunca cancelan nada que puedan usar para publicidad. Jamás. Los comentaristas quedaron atónitos. La red social X, Twitter, estaba en llamas. Las teorías se multiplicaban por segundo. Algo estaba sucediendo, algo real, algo crudo. Y la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Meghan lo empujó demasiado lejos? ¿La presión finalmente lo aplastó? Porque lo que sea que se rompió dentro de Harry no sucedió de la noche a la mañana, y ciertamente no había terminado. En el momento en que Harry canceló esa aparición, la historia detonó. No fue una pequeña onda expansiva, ni un murmullo cortés. Fue un terremoto internacional en toda regla. Los teléfonos zumbaban sin parar. Los programas matutinos desecharon sus temas planificados. Y mientras el mundo entraba en espiral, Meghan hizo su movimiento. No esperó. No dudó. Golpeó inmediatamente con lo que los expertos describieron como una furia controlada. Su equipo disparó correos electrónicos insistiendo en que Harry solo estaba descansando, que las imágenes en línea eran engañosas y que la declaración del palacio había sido malinterpretada. Pero aquí está el problema. Nadie malinterpreta una declaración del palacio. Esos comunicados son elaborados palabra por palabra por un pequeño ejército de magos de las relaciones públicas que pasan sus vidas calculando las consecuencias emocionales. Si insinúan que Harry está luchando, quieren decir exactamente eso y mucho más. La gente no compraba la versión de Meghan. Nunca lo hacen cuando una historia se siente tan auténtica. Sin embargo, Meghan redobló la apuesta. Apareció frente a las cámaras en un evento benéfico luciendo hiperpulida. Cabello impecable, sonrisa calibrada al milímetro. Toda su energía gritaba:
Todo es perfecto al máximo brillo, pero sus ojos... sus ojos contaban otra historia. Incluso a través de la pantalla, los espectadores vieron algo salvaje parpadeando allí. Una frustración hirviendo a fuego lento, justo debajo del exterior brillante. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la maquinaria del palacio giraba más rápido de lo que lo había hecho en años. Se llevó a cabo una reunión confidencial entre William, asesores principales y especialistas en salud mental, no para crear estrategias contra Meghan, sino para proteger a Harry. La gente olvida que, a pesar de todo el drama, para William, Harry sigue siendo su hermano pequeño, el hermano al que creció protegiendo, el hermano por el que todavía se preocupa, incluso después de todo el dolor. Los rumores decían que William quería comunicarse directamente, pero los asesores advirtieron que podría ser contraproducente, desencadenando más estrés o acusaciones de interferencia. Así que, en cambio, el palacio preparó un gesto público, sutil, elegante, perfectamente británico. Lanzaron una foto antigua de los dos hermanos en un evento benéfico, sonriendo, con los brazos uno alrededor del otro, sin título dramático, sin explicaciones largas, solo un recordatorio visual de quién solía ser Harry, y el Internet perdió la cabeza. William estaba extendiendo una rama de olivo. ¿Es esto un salvavidas? ¿El palacio está señalando apoyo? ¿Harry vuelve a casa? En las redes sociales, los hashtags explotaron. Bring Harry home. Traigan a Harry a casa. Free Harry. Liberen a Harry. Fue entonces cuando el verdadero pánico golpeó el campamento de Meghan. Porque por primera vez en mucho tiempo, la simpatía pública no estaba con ella. Estaba con él. La narrativa ya no era Meghan contra el palacio. Ahora era Harry se está rompiendo y el palacio está tratando de salvarlo. Su equipo de relaciones públicas entró en modo de emergencia total. Nuevas fotos aparecieron mágicamente en línea mostrando a Meghan y Harry riendo juntos en Montecito. Pero la gente rápidamente señaló que la sonrisa de Harry parecía extrañamente tensa y la colocación de su mano parecía direccional, como si alguien le hubiera dicho exactamente dónde ponerla para la cámara. En cuestión de minutos, los memes llegaron como una marea imparable. TikTok hizo zoom en la expresión de Harry con la precisión de un análisis forense del FBI, buscando grietas en su fachada. Twitter se burló despiadadamente de la iluminación de la sesión de fotos, calificándola de artificial. Instagram susurraba lo obvio, lo que todos pensaban pero nadie decía en voz alta. Tiene la mirada perdida, ya no está ahí. Pero mientras el público desmenuzaba las imágenes, el palacio no había terminado su jugada. Una segunda filtración, proveniente de una fuente interna, golpeó la prensa con una precisión quirúrgica. El príncipe Harry está planeando un regreso sin vergüenza al Reino Unido en 2026, con un plan para sembrar las semillas de un retorno semipermanente. El informe afirmaba que Harry había expresado una profunda añoranza por la estabilidad y nostalgia por su hogar. El fraseo era clave. No sonaba al lenguaje corporativo de Meghan, tampoco sonaba exactamente a Harry. Sonaba a un mensaje, un disparo de advertencia muy cuidadosamente elaborado desde el otro lado del Atlántico. Y Meghan lo supo al instante. Esa noche, según los informes, Meghan recorrió la mansión de Montecito en un estado de colapso total. Exigió saber qué miembros del personal podrían estar alimentando silenciosamente con información a Londres. La tensión se disparó. Las voces se alzaron. La atmósfera era combustible, como una habitación llena de gas esperando una chispa. Mientras la tormenta rugía en la casa, un testigo ficticio relata que Harry se deslizó en su oficina y cerró la puerta tras de sí. No para llamar al equipo de relaciones públicas de Meghan, no para preparar un comunicado, no para planear el control de daños, sino para llamar a alguien del Reino Unido, alguien que lo conocía antes de todo esto, antes de los títulos y las polémicas. Y después de esa llamada, la presa emocional finalmente se rompió. Las fuentes susurran que Harry lloró, no por ira, sino por un agotamiento puro y sofocante.
Confesó sentirse desgarrado entre dos mundos, entre dos identidades, entre dos futuros, y lo peor de todo, entre dos lealtades. Cuando finalmente salió al pasillo, Megan estaba allí de pie con los brazos cruzados esperando. La pregunta que lanzó fue la que él había temido durante años. ¿Estás conmigo o estás contra mí? El mundo, la prensa, el palacio y todo el escenario global contuvieron la respiración, porque la respuesta de Harry daría forma a todo lo que vendría después. Pero Harry no respondió de inmediato. De hecho, no respondió en absoluto. Pasó junto a ella, no con rudeza, no con agresividad, sino con los pasos lentos y entumecidos de alguien cuya mente está en otro lugar completamente diferente. Y Megan odió eso más que cualquier discusión a gritos. El silencio era su enemigo. El silencio significaba que ella ya no dirigía la escena. Y por primera vez desde que se mudaron a América, sentía que tampoco lo estaba dirigiendo a él. Ella lo siguió por el pasillo, con su frustración afilándose a cada paso. Pero antes de que pudiera arrinconarlo, algo más estalló. Algo más fuerte, más rápido y mucho más peligroso. Alguien, y hasta el día de hoy nadie se pone de acuerdo sobre quién, proporcionó a un periodista detalles explosivos de esa emotiva llamada telefónica de Harry al Reino Unido. No la conversación completa, no la sustancia privada, sino lo suficiente para iniciar un incendio forestal. El titular decía: el príncipe Harry ha buscado orientación en privado mientras navega por la tensión emocional. Se dice que se siente atrapado entre roles y anhela estabilidad. Los ayudantes reales de alto nivel se preparan para múltiples resultados posibles. Esas 3 líneas fueron todo lo que se necesitó. En cuestión de minutos, el hashtag Pray for Harry, recen por Harry, fue tendencia mundial. Los programas de entrevistas se detuvieron a mitad del segmento para abordar la actualización de última hora. Incluso los comediantes nocturnos pausaron sus chistes, parpadeando con incredulidad ante la gravedad del asunto. Y Megan, ella sintió ese terremoto. Porque esta filtración no la pintaba como una villana. Hizo algo peor para alguien como ella. La pintó como irrelevante. Esto ya no era Megan contra el palacio. Esto no era las relaciones públicas de Megan culpando a la firma. Esto se trataba enteramente del estado emocional de Harry y lo posicionó en el centro de una ola de simpatía global que ella no podía controlar. Su equipo se movió desesperadamente. Primero negación, luego reformulación, luego minimización suave. Pero no importaba. La gente estaba hambrienta de la historia de un príncipe herido lidiando con 2 mundos. Y por una vez, el foco no estaba en Megan. Y eso podría haber sido lo que más la sacudió. Porque mientras Megan prospera en el aplauso, Harry prospera en la protección. Y protección es exactamente lo que el palacio le ofreció sutilmente ese día. Detrás de las puertas cerradas del Palacio de Buckingham, se informa que William caminaba de un lado a otro de la habitación, con la mandíbula tensa, luciendo más viejo de lo que le corresponde por sus años. No caminaba con ira, sino con preocupación. Los asesores debatían protocolos. Algunos instaban a la precaución. Otros instaban a una acción decisiva. Pero William solo quería una cosa, la única verdad que importaba. ¿Está a salvo? Esa sola pregunta. ¿Estás conmigo o contra mí?, sacudió la habitación. Pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, Megan también caminaba de un lado a otro, pero por una razón muy diferente. No estaba perdiendo seguidores en Instagram. No estaba perdiendo contratos publicitarios millonarios. Ni siquiera estaba perdiendo el control de los medios. Estaba perdiendo algo mucho más vital para ella: la gravedad narrativa. Por primera vez desde su explosiva salida de la realeza, la historia no orbitaba alrededor de ella, y ella no estaba dispuesta a permitir que eso continuara. Esa misma noche, Megan exigió una llamada de emergencia con sus jefes de relaciones públicas. Lo que siguió, según fuentes internas, fue intenso. Ella no gritó, no lloró, no se derrumbó. Estrategizó como un general en su búnker,
planificando un contraataque total. «No vamos a dejar que lo hagan parecer débil», espetó con frialdad. «Él no es inestable, no es frágil. Esto es manipulación, y vamos a luchar contra ello». Pero incluso su propio equipo sabía la verdad. Esto no era manipulación del palacio. No era un invento de los tabloides. Era la realidad de Harry filtrándose a través de las grietas. Y así, mientras Meghan tramaba un contraataque mediático, Harry se escondía en el jardín completamente solo. Sentado en un escalón de piedra cerca de los olivos, miraba hacia el atardecer de Montecito con una mirada hueca y lejana. El tipo de mirada que no se puede fingir. El tipo de dolor que ninguna relaciones públicas puede pulir. Ya no se trataba de protocolo real. No se trataba de ofertas de televisión. No se trataba de la marca de Meghan ni de la imagen de la firma. Se trataba de un hombre que llegaba al límite absoluto del peso que podía cargar. Y fue entonces cuando aterrizó el siguiente golpe. Una fuente real, anónima, estratégica y escalofriantemente tranquila dio una sola frase a un periódico respetado. Existen crecientes preocupaciones por el bienestar a largo plazo del duque. Eso fue todo. Esa única línea lo cambió todo. De repente, no era solo chisme, no era solo drama, no era solo intriga real. Era una alarma de salud mental levantada por la misma institución que Meghan pasó años acusando de indiferencia. Hollywood tomó nota. Los comentaristas políticos tomaron nota. Incluso las personas que no tenían ningún interés en la realeza dejaron de hacer scroll en sus pantallas. La preocupación de Meghan se transformó en algo más afilado, porque ahora no solo estaba perdiendo el control narrativo o la simpatía pública, estaba perdiendo algo mucho más aterrador, la capacidad de predecir a Harry. No tenía idea de lo que él había dicho en esa llamada al Reino Unido. No tenía idea de a quién llamó después. No tenía idea de cuánta presión llevaba internamente. No sabía qué parte de él se estaba rompiendo y qué parte estaba pidiendo ayuda a gritos. Y el palacio... Oh. El palacio olió la sangre en el agua. No con malicia, no con alegría, no políticamente, sino con un instinto protector. Se movieron silenciosa y sutilmente, como una sombra bajando para interponerse entre Harry y la tormenta. Esa noche, 3 autos entraron por una entrada lateral en el Palacio de Kensington. Asesores principales convocados para consultas nocturnas. Nadie confirmó el tema. Nadie lo negó tampoco. Pero un informante salió del edificio a las 3:00 am, con el rostro pálido, susurrando por teléfono: «Es peor de lo que pensábamos». Harry se despertó antes del amanecer. No por el ruido, no por el estrés, sino porque su teléfono había vibrado sin parar durante toda la noche. Al principio no revisó ninguno de los mensajes de texto, simplemente se sentó allí, al borde de la cama, mirando el resplandor tenue que se filtraba a través de las cortinas de Montecito. Meghan todavía dormía, respirando uniformemente, ajena al tsunami que estaba a punto de golpearlos a ambos. Cuando Harry finalmente abrió sus mensajes, no comenzó con las celebridades, ni con los periodistas, ni con los agentes que intentaban medir la temperatura. Abrió el hilo de alguien de quien no había sabido nada en semanas. Solo había 3 mensajes. Llámame cuando puedas. Estamos preocupados. Esto no es una batalla. Solo queremos que estés a salvo. Los ojos de Harry se detuvieron en esa última línea. No era un mensaje enojado. No era acusatorio. No era estratégico. Era puramente protector. Ese fue el momento en que algo dentro de él se aflojó, como una hebilla que no se dio cuenta de que estaba demasiado apretada. Pero antes de que pudiera responder, el siguiente golpe llegó. Un importante medio de Londres lanzó un artículo a las 6:02 am hora del Reino Unido, medianoche en California, y el titular iluminó la pantalla de Harry como una bengala. Fuente del palacio. Harry está en riesgo de colapso si las tensiones continúan. Sin culpas, sin escándalos, solo una advertencia clínica y cruda.
y misteriosamente nadie en el palacio lo negó. Harry cerró los ojos, exhalando. Esto se estaba convirtiendo en algo más grande que una disputa familiar, más grande que las relaciones públicas, más grande que el pánico de Meghan. Al otro lado del pasillo, podía escucharla moverse. Sabía que en cuestión de minutos ella estaría despierta, completamente cargada, lista para entrar en modo crisis. Y eso lo aterrorizaba. No porque ella quisiera hacerle daño, sino porque él simplemente no tenía más fuerza para dar. Cuando ella finalmente entró en la cocina, con la luz del sol golpeando su rostro, su expresión se oscureció instantáneamente. «¿Has visto el titular?», dijo ella. Harry no respondió. «Harry», repitió ella, «esto está coordinado. Te están incriminando como inestable. Te están rodeando. Quieren el control». Él sacudió la cabeza lentamente. «No, claro que quieren que vuelva, pero no están atacando. Están preocupados». La mandíbula de Meghan se tensó. «Preocupación es solo otra palabra para ventaja». No estaba gritando. Esa era la parte aterradora. Su voz era firme, tranquila, casi quirúrgica. El tono que usaba cuando creía que era la única que realmente veía el campo de batalla. Harry finalmente la miró. Realmente la miró. «Solo necesito un minuto», susurró. Pero Meghan no estaba programada para dar un minuto. No hoy. No después de las filtraciones, los titulares, la simpatía que estallaba alrededor de su esposo. Una simpatía que ella no podía controlar, no podía moldear, no podía redirigir. Ella alcanzó su teléfono con la misma determinación que había usado antes de un gran impulso publicitario. Harry sabía lo que eso significaba. «Meghan, no lo hagas», dijo él. Ella no se detuvo. «Si no intervengo ahora, ellos serán dueños de la historia». Harry la miró, derrotado pero extrañamente en paz, y murmuró: «Déjalos». Esas dos palabras, déjalos, congelaron la habitación, porque lo que salió de la boca de Harry no fue solo agotamiento, no fue derrota, fue liberación. En ese instante, él no estaba eligiendo al palacio sobre ella, no estaba eligiendo Gran Bretaña sobre Estados Unidos, no estaba eligiendo el silencio mediático sobre la estrategia, estaba eligiendo la paz, y la paz era la única arma contra la cual Meghan no sabía cómo luchar. Ella dejó su teléfono lentamente sobre la mesa, con incredulidad. «¿Quieres que ganen?», susurró ella. «No», dijo Harry suavemente, con una honestidad que cortaba el aire. «Simplemente no quiero seguir perdiéndome a mí mismo». Esa frase, esa única línea, se convertiría más tarde en el titular de 1000 programas de opinión y paneles de expertos. Pero en ese momento, era solo para ella. Y odiaba lo brutalmente honesta que sonaba. Antes de que cualquiera de los dos pudiera continuar, el teléfono de Harry vibró de nuevo. Esta vez no era William. Era su enlace de seguridad en el Reino Unido. Un mensaje corto y cortante. Declaración entrante. Aprobada por la oficina superior. No es hostil. Meghan inhaló bruscamente. «Están lanzando algo sin coordinar con nosotros». Harry tragó saliva mirando la pantalla. «No tienen que coordinar con nosotros». Y así, el cambio se volvió innegable. 10 minutos después, el Palacio de Buckingham publicó un mensaje breve y cuidadosamente redactado en todas las plataformas oficiales. «El Duque de Sussex sigue siendo un miembro querido de la familia. Pedimos respetuosamente al público que le brinde el espacio y la compasión que merece mientras gestiona desafíos privados. Sin sombras, sin acusaciones, sin veneno. Solo humanidad». Y ese fue el verdadero juego de poder. No fue ira, ni castigo, ni venganza. Fue la bondad utilizada como arma de la manera más elegante posible. Los ojos de Harry se suavizaron. Por primera vez en años, el palacio no lo trataba como un desertor o una carga. Lo trataban como a un hijo, un hermano, un hombre que necesitaba espacio para respirar. Las redes sociales explotaron. Los expertos se apresuraron a analizar el tono.
El equipo de Meghan comenzó a enviarle borradores frenéticos para respuestas agresivas, pero Harry simplemente se sentó en silencio, en paz, como si esa declaración hubiera levantado el peso de 6 años de sus hombros. Y para Meghan, ese fue el momento en que el suelo finalmente se agrietó. Se dio cuenta de algo devastador. El palacio ya no luchaba contra ella. No intentaban exponerla. No intentaban silenciarla. Ni siquiera intentaban traer a Harry de vuelta a la fuerza. Simplemente le estaban recordando al mundo, y recordándole a él, que tenía un lugar que no necesitaba defender. Un lugar donde no tenía que actuar. Un lugar donde no tenía que girar la verdad. Un lugar donde no tenía que ser fuerte cada segundo de cada día. Por primera vez, Meghan no solo estaba perdiendo la narrativa, estaba perdiendo el miedo de Harry, porque una vez que un hombre deja de tener miedo de decepcionarte, se vuelve muy, muy difícil de controlar. Mientras tanto, en Londres, los pasillos del palacio zumbaban de una manera que no lo habían hecho en décadas. Incluso los ayudantes, generalmente estoicos, susurraban entre sí, mirando por encima del hombro como si las paredes mismas pudieran filtrar secretos al mundo. El colapso de Harry había ido más allá de la angustia privada. Se había convertido en un espectáculo en toda regla, un drama vivo y respirable que nadie en la familia real había anticipado. Los cortesanos intercambiaban miradas ansiosas, algunos comprensivos, otros desconcertados, porque nadie había visto al duque de Sussex desmoronarse así frente al círculo íntimo. Los informes comenzaron a filtrarse. Meghan había emitido una serie de nuevas demandas, sin precedentes, audaces y cada vez más controladoras. Los miembros del personal describieron a Meghan como meticulosa hasta el punto de la obsesión. No solo emitía instrucciones para apariciones y discursos, sino para el horario personal de Harry, sus interacciones con miembros de la familia e incluso salidas sociales casuales. Fuentes internas afirmaron que ella revisaba cada carta, cada llamada y cada mensaje de texto que Harry enviaba, insistiendo supuestamente en aprobar conversaciones que él alguna vez había manejado libremente. Se susurraba que el comportamiento una vez confiado de Harry se había erosionado bajo la tensión. Ya no se trataba solo de la imagen pública. Se trataba de la presión constante para cumplir, para actuar, para evitar lo que Meghan percibiría como errores. Un informante reveló con tristeza: es una cáscara del hombre que conocíamos. Es desgarrador. Puedes verlo tratando de seguir el ritmo, tratando de sonreír, pero las grietas están en todas partes. Y cada vez que resbala, Meghan se da cuenta. Cada vez que dice algo fuera del guión, ella se abalanza. La respuesta del palacio, como se esperaba, fue discreta pero deliberada. Se llamó a los ayudantes principales para reuniones de emergencia. Hubo consultas silenciosas con expertos psicológicos familiarizados con las presiones de la vida real. Algunos consejeros sugirieron crear una forma de espacio protector para Harry, lejos del escrutinio constante. Pero el desafío no era solo logístico, era político. Cualquier intervención abierta corría el riesgo de aumentar la tensión con Meghan, cuya narrativa pública había pintado cada vez más a la familia real como opresiva, controladora y arcaica. Si el palacio extendía la mano demasiado rápido, ella podría acusarlos de secuestro emocional. Mientras tanto, los medios olían sangre. Corresponsales reales, columnistas de chismes e influencers en línea convergieron sobre cualquier signo de tensión, magnificando cada instancia de la incomodidad visible de Harry. Un simple paso en falso, una mueca, un saludo distraído se convertía en una sensación viral de la noche a la mañana. Harry estaba viviendo bajo un microscopio y el cristal estaba a punto de romperse. Los titulares gritaban que el duque estaba en peligro y la familia real al límite, pero la verdadera tortura ocurría en las pantallas de millones de teléfonos. Los usuarios de las redes sociales diseccionaban cada cuadro de sus apariciones públicas, analizando implacablemente su lenguaje corporal y sus expresiones faciales como si fueran científicos, examinando un espécimen bajo el microscopio. Este escrutinio no hizo más que aumentar la presión sobre los hombros de Harry. Pero para Meghan,
Paradójicamente, esto parecía una confirmación de que su influencia y control eran absolutos. Incluso los conocedores más cercanos a Harry admitieron que la tensión era palpable, casi sólida. Los momentos privados con miembros de la familia dejaron de ser naturales, se volvieron orquestados, breves y fuertemente monitoreados. Primos, amigos de la infancia e incluso el personal que había trabajado con él durante años notaron un cambio radical. El viejo Harry solía bromear, reír a carcajadas y disfrutar genuinamente de los momentos. Una fuente dijo con tristeza: "Ahora cada interacción es medida, calculada, como si estuviera actuando para ella, no para él mismo ni para su familia". Sin embargo, el drama no se limitaba a los muros del palacio. Los medios internacionales captaron rápidamente las filtraciones sutiles, con rumores que iban desde supuestos ultimátums hasta amenazas susurradas de declaraciones públicas. Cada historia pintaba la imagen de un Harry atrapado en una jaula invisible, desgarrado entre la lealtad, el amor y la presión inquebrantable de sus circunstancias. La opinión pública, como era de esperar, estaba dividida. Algunos expresaban simpatía, enmarcando la situación como una trágica historia de amor que salió mal. Otros lo criticaban por permitir ser manipulado. Dentro del Palacio de Buckingham, el personal superior se enfrentaba a un delicado acto de equilibrio. Tenían que mantener la discreción y proteger el bienestar del duque, pero debían asegurarse de que cualquier intervención no echara más gasolina al fuego. Los asesores debatían día y noche. ¿Deberían confrontar a Meghan directamente? ¿Crear amortiguadores privados para Harry? ¿Organizar respiros temporales de sus deberes públicos? Ninguna opción parecía libre de riesgos. Como dijo un ayudante del palacio, esto no es como tratar con un adversario político. Esta es alguien que lo conoce íntimamente, entiende sus vulnerabilidades y tiene los medios para aplicar presión en formas que no siempre podemos ver. La intensidad del control de Meghan alcanzó su punto máximo durante una reunión familiar privada. Según las fuentes, los observadores describieron a Harry como física y emocionalmente agotado, intentando participar mientras se adhería simultáneamente a las expectativas precisas de su esposa. Los miembros del personal recordaron haberlo escuchado murmurar por lo bajo, intentando mantener la compostura, pero finalmente derrumbándose cuando se le pidió que se ajustara a otro horario rígido de interacciones sociales. Algunos testigos informaron que sus manos temblaban, su mandíbula se tensaba y las lágrimas brotaban repetidamente en sus ojos. Era una manifestación visible y dolorosa del conflicto interno que se había vuelto insoportable. En esos momentos, el palacio se dio cuenta de que el bienestar de Harry ya no era solo un asunto privado, era una preocupación nacional. El público había sido condicionado por años de representaciones mediáticas para ver a Meghan como una fuerza capaz de ejercer una influencia sin precedentes sobre su marido. La narrativa era potente, casi mítica. Un príncipe real bajo el hechizo de una mujer cuyo control calculado parecía dictar cada uno de sus movimientos. Los ayudantes principales elevaron el asunto al rey, quien se enfrentaba a una posición poco envidiable. Si intervenía demasiado abiertamente, Meghan podría girar la narrativa y gritar intrusión y persecución. Si no hacía nada, la salud de Harry, y por extensión la estabilidad de la monarquía, corría el riesgo de deteriorarse. Los estrategas consideraron intervenciones silenciosas, sesiones de consejo privado, la introducción de asesores neutrales y apariciones públicas cuidadosamente cronometradas, diseñadas para restaurar la confianza sin provocar una confrontación directa. Mientras tanto, el equipo de Meghan se mantuvo firme en su estrategia. Los asesores cercanos a ella enfatizaron que cada interacción pública, cada declaración a los medios y cada aparición social estaba meticulosamente orquestada. Las filtraciones a los tabloides eran cuidadosamente calculadas, las entrevistas, estratégicamente editadas, y las narrativas de las redes sociales, estrictamente controladas. Los informantes revelaron algo escalofriante. Ella veía la vulnerabilidad de Harry no como una debilidad, sino como una ventaja táctica.
Era una forma de reforzar la narrativa de que ella era central para la percepción pública del éxito y la relevancia de la pareja. A estas alturas, incluso los amigos cercanos notaron la tensión. Las llamadas a confidentes de confianza se volvieron más cortas, las risas menos frecuentes. La espontaneidad personal de Harry, que alguna vez fue el sello distintivo de su encanto, se desvaneció. Un amigo de la familia de toda la vida comentó: «Sigue siendo Harry, pero la chispa es más tenue. Cada sonrisa parece ensayada, cada interacción medida. Es desgarrador». A medida que circulaban los susurros sobre el colapso, el palacio actuó con la misma discreción que había gobernado siglos de asuntos reales delicados. La seguridad se incrementó sutilmente. Los asesores rotaron a través de sesiones privadas con Harry, y se establecieron mecanismos para filtrar las comunicaciones, asegurando que los mensajes potencialmente incendiarios o dañinos nunca llegaran a él sin ser revisados. El objetivo estaba claro: proteger al hombre detrás del título antes de que fuera demasiado tarde. La misión del palacio era clara: contener el impacto psicológico y evitar que el drama se derramara más en la conciencia pública. Intentaron construir un muro de contención alrededor de Harry. Sin embargo, el público seguía hambriento, voraz por cada detalle. Cada anécdota filtrada no era simplemente leída, se convertía en alimento para un análisis obsesivo. Cada mirada privada, capturada en una foto pública, era diseccionada en busca de significados ocultos. Las redes sociales no solo comentaban, entraron en erupción. Los hashtags marcaban tendencias mundiales, las páginas de fans tejían teorías complejas y las secciones de comentarios se desbordaban especulando sobre la causa, la intensidad y las implicaciones oscuras del colapso visible de Harry. Mientras el palacio trabajaba silenciosamente entre bastidores, el Tribunal de la Opinión Pública operaba con un escrutinio implacable, amplificando las apuestas y elevando la tensión a niveles insoportables. Al final de este periodo tumultuoso, una cosa quedó dolorosamente clara: la crisis había alcanzado un punto de no retorno. El colapso de Harry ya no era solo una lucha privada de un hombre contra sus demonios. Había evolucionado hasta convertirse en un drama complejo que enredaba las relaciones personales, la percepción pública y la estabilidad de la propia institución monárquica. La influencia de Meghan, ya fuera vista por unos como protectora o por otros como manipuladora y estratégica, había remodelado por completo la narrativa en torno al duque. Esto dejó tanto a los conocedores del palacio como al público en general cuestionando algo fundamental: no solo su papel en la monarquía, sino su propia autonomía como ser humano. ¿Era Harry el dueño de su destino o simplemente un pasajero en el vehículo conducido por su esposa? Mientras los ayudantes y asesores continuaban navegando por el precario equilibrio entre la intervención necesaria y la discreción absoluta, una verdad se volvió innegable: la familia real había entrado en territorio desconocido. La vulnerabilidad de Harry, que alguna vez estuvo confinada a momentos privados detrás de puertas cerradas, ahora se había convertido en un espectáculo público global. Las estrategias cuidadosas del palacio, perfeccionadas durante siglos, estaban siendo puestas a prueba como nunca antes. Los días venideros prometían más drama, decisiones difíciles y el potencial de revelaciones que podrían redefinir para siempre la relación entre Meghan, Harry y la corona. Esta no era una tensión familiar ordinaria, de esas que se resuelven con una cena fría. Esto fue un cambio sísmico. Fue una colisión violenta entre el deseo personal, la expectativa pública y la presión institucional aplastante. Y justo ahí, en el ojo de esta tormenta, quedó la humanidad de Harry. Sus miedos, sus frustraciones y su corazón roto quedaron al descubierto para que todos los vieran. Fue un momento de verdad cruda que obligó al palacio a enfrentar una realidad que ni siquiera siglos de protocolo estricto y tradición inquebrantable podían mitigar por completo. Que debajo de las coronas y los títulos, a veces, solo hay un hombre pidiendo ayuda a gritos en silencio. 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 Silencio.